¿Ahora, Inma? Yo te veo en todo, A la tercera va la vencida, sí, señora. la perseverancia. Perfecto. Oye, los que estáis por ahí, ¿nos veis todos bien? Saludadnos si nos veis todos bien. ¿Y nos oís? Para empezar la charla, yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, Inma. Ahora que ya nos vemos la Buenas cara. tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo y sobre todo los temas de los que vamos a hablar. Y muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu domingo. Así que Nada, muchas gracias. gracias a ti por invitarme y a todos los que están por aquí, que sin ellos no tendría sentido, aunque me han dicho que esto luego lo puede ver la gente y eso, ya os digo que en Instagram soy novata ameba, como diría nuestra compañera Beatriz. Así Sí, que nada, luego lo grabaremos. Esto se queda grabado y luego lo pueden ver en diferido. O sea que no hay problema. ¿ves? Eso Muy bien. ya es otro punto a tener en cuenta. Cuando los fisios trabajamos nadie nos puede ver luego. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien, estaría bien, estaría bien que nos Para eso pudiéramos tenemos ver como claro, las meteduras de pata que hacemos. poder identificarlas. En algunas universidades se está empezando a hacer algo así, el grabar sesiones clínicas de alumnos con pacientes y después poder analizar un poco el entorno de lo que ha pasado ahí, ¿no? Yo creo que eso es Claro, súper interesante. estaría bien porque además, bueno, lo que pasa es que condicionaría mucho seguramente, ¿no? Eso estaría muy chulo para hacerlo como un estudio experimental, porque condicionaría muchísimo seguro a la actitud y el comportamiento del clínico, pero es verdad que molaría, como los deportistas, ¿no? Cuando se ven luego ellos grabados y Exacto, podrían corregir muchas exacto, cosas. Al fin y al exacto. cabo, bueno, tenemos la historia clínica, ¿no? Como herramienta para ello, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, bueno, el buen uso de la historia clínica como documento de registro creo que es una autocrítica y es un ejercicio de autocrítica bastante interesante. Sí, sí, sí. Digamos que sería nuestra cámara, ¿no? Un poco. Te cojo el guante. Sí. Muy bien. Inma, pues vamos a empezar. Venga. A hablar un poquito de lo que nos ha traído aquí. El interés de la charla de hoy, pues sobre todo era girar un poco alrededor de las ideas del concepto de adherencia terapéutica Ujú. y tocar un poco temas relacionados con la alianza terapéutica y con la motivación, ¿no? Y yo para mí son aspectos que cada vez, según va pasando el tiempo, le doy más importancia a estos aspectos de la relación terapéutica. Cuando era más Ujú. jovencito le daba más importancia a la parte técnica y según uno va madurando te das cuenta de que esta otra parte es fundamental y que probablemente le hemos dedicado muy poquito tiempo y muy poquito esfuerzo. Y bueno, pues qué mejor que contar contigo, que sé que estás muy metida en estos temas Bueno, bueno. y a ver qué nos puedes contar al respecto. Entonces yo de primeras me gustaría que te presentaras un poquito tu trayectoria y el interés, de dónde sale o surge el interés por empezar a profundizar en estos conceptos, ¿no? De alianza terapéutica, adherencia, etcétera. Pues yo, bueno, al primer comentario que has hecho, simplemente hay muchos compañeros y compañeras aquí en España y en otros países del mundo que conocen estos temas mucho más en profundidad que yo. Yo simplemente, como dice nuestro compañero Luis Torija, somos fisios que hemos leído algo más que otros sobre un tema en concreto y que nos gusta pues compartirlo con los demás de una manera o de otra porque creemos que es interesante para que avance la profesión y porque entendemos que al final cuando te pones a hablar con los compañeros, pues la mayoría tenemos casi siempre los mismos problemas de bajar al barro, como tú decías, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pues yo realmente empecé a indagar y a leer sobre este tema por pura necesidad, realmente, porque veía que yo fallaba en eso como clínico, yo fallaba en Ujú. eso y veía que además mis compañeros, cuando yo les preguntaba, pues eso, teníamos más o menos todas las mismas dudas. Entonces, pues empiezas a leer y es verdad que en estos últimos 15 años, más o menos, si te pones a mirar la parte de bibliografía y de estudios que se hacen sobre adherencia, motivación, lo puedes ver, ¿no? Cómo ha ido subiendo, estamos como de moda. Entonces, al principio yo decía, uy, pues, ¿qué pasa, no? Que todo el mundo tiene el mismo problema, ¿por qué? Y de Ujú. repente, ¿por qué se ha puesto tan de moda? Yo ahora mismo estoy en un punto en que llega a la conclusión, y esto es una
seguramente haya alguien por ahí que le haya escrito ya o lo haya dicho en algún sitio, pero al final es que los oficios que rondamos en los 35 años para adelante que estamos trabajando, Sí. somos un eslabón de un cambio de paradigma y de un cambio cultural que sucede a nivel de la salud y que nos coge en el momento justo del salto generacional entre el modelo de rehabilitador y el modelo social del enfoque en salud. Entonces, yo he llegado a esa conclusión, que todos nos hemos sentido perdidos en un momento dado de nuestra actividad profesional por eso, porque nos hemos visto sin darnos cuenta envueltos, ni siquiera nuestros profes de la universidad quizá lo vieron venir. Todos los que nos hemos diplomado y no graduado, aunque luego nos hayamos graduado porque hayamos querido hacerlo o no, creo que hemos visto ese salto. Entonces, el modelo social que está conviviendo ahora con el modelo de salud antiguo, que era el rehabilitador, pues nos hace tener que trabajar con ese modelo de la fisioterapia basada en la evidencia, toma de decisiones compartidas, modelo biopsicosocial, la CIF nos habla de ese modelo rehabilitador y del modelo social a la vez. Y claro, pues depende mucho de cada uno, de las dudas que le vayan surgiendo, pues a algunos le hayan surgido a lo mejor a los 10 años de experiencia clínica, a otros le han surgido en el minuto 1 y a otros pues ahora lo estamos descubriendo, en fin. Creo que ese es el origen de que yo me pusiera a leer como muchos hemos empezado a hacer y al final era una pura necesidad de tener un problema, de no saber resolver pues problemas, de estudiar mucha técnica, de estudiar mucha base, de estudiar mucho la base de la pirámide, de estudiar mucho el punto final de la pirámide que era el tratamiento y ahora de repente encontrarte con que la pirámide no se termina ahí, que eso era un trocillo de la pirámide, ¿no? Entonces, pues no sé si me estoy explicando, pero esa es mi historia. A Sí, partir sí, de sí, ahí sí, sí. vivimos una evolución donde en España hemos tenido también una pequeña revolución cognitiva, como hicieron un poco los psicólogos y eso. Una revolución también a nivel de la inteligencia colectiva que surgió hace algunos años y eso hace pues que entre eso y la tecnología nos unamos un poco más. Acuérdate, si somos más o menos de la misma promoción, que bueno, a nosotros los apuntes nos lo daban en fotocopia y que cuando tú Sí, llegabas a sí, tu sí. casa, como no llamaras por teléfono fijo a alguien, si es que tenías el teléfono de alguien, pues a lo mejor tenías la suerte de poder comparar opiniones, contrastar, y ahora no, ahora todo está cambiando. Entonces, en esta vorágine de siglo XXI, pues ahí estamos nosotros sentando delante del paciente y encima nos encontramos con un paciente que también se ha educado en un modelo rehabilitador. Entonces, ahí pues la bomba explota y eres tú el que tiene que coger y manejar la sartén por el mango, ¿no? Un poco Sí. por ahí. Muy interesante lo que comentas, ¿eh? Del cambio generacional y bueno, y cómo nos tenemos que ir adaptando. Y aún así yo creo que es algo a lo que todavía la gente no le presta un interés especial, o yo creo, ¿eh? Es mi percepción, se le va prestando, como dices tú, parece que va subiendo y está empezando a estar un poquito de moda, pero me da la sensación de que seguimos todavía un poquito anclados en la necesidad de basarnos en una parte técnica muy importante, pero luego la parte relacional de cómo metes al paciente dentro del tratamiento, ¿no? Y cómo el paciente, cómo haces que el paciente siga y se adhiera a tu tratamiento, a eso igual no se le dedica tanta atención, ¿no? Y de ahí yo creo viene la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque yo cuando me empecé a plantear estos problemas de decir, ostras, no solo necesito saber qué le pasa al paciente, no solo necesito saber cómo tratar el problema que tiene el paciente o cómo prescribir lo que necesita el paciente para mejorar, sino que necesito comunicárselo bien al paciente, necesito que el paciente lo entienda, necesito que el paciente se adhiera a la propuesta que hacemos y la sensación que uno tiene es, ostras, esto parece que depende de mis habilidades personales, de mi personalidad y de mis habilidades comunicativas, porque nadie me ha enseñado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a esto se puede aprender? ¿Se puede aprender? ¿Hay estrategias para mejorar nuestras capacidades, para implementar una mejor adherencia al tratamiento?
Claro que sí, a ver, todo es entrenable y todo se puede entrenar si forma parte de nuestras competencias. Aquí empiezan un poco los líos si nos estamos metiendo en el campo de la psiquiatría, de la psicología. Evidentemente, cuando tenemos delante de un ser humano y tenemos que interaccionar con él, tenemos que tener esas habilidades, tenemos que manejarlas, ¿no? Entonces, igual que nos formamos en anatomía, en fisiología, en medicina quirúrgica, para entender que si me viene un paciente con una prostatectomía radical, tengo que saber de qué se trata. No, yo no lo voy a intervenir, pero si tengo que saber de qué se trata, pues también tenemos que tener una serie de conocimientos transversales en este sentido. Entonces, sí que es entrenable. Yo pienso que, como tú me decías al principio de esta primera pregunta, no se le echa cuenta, pero no tanta como debería. Pienso que es que los mismos oficios que estamos, porque claro, los oficios no estamos solamente en las clínicas, estamos en las universidades enseñando, estamos investigando. Entonces, esa misma evolución que estamos teniendo los oficios, que nos dedicamos fundamentalmente a la clínica, la tienen los mismos compañeros que están en los otros sitios. Entonces, los cambios no son fáciles. Estamos hablando de un cambio de paradigma que no es de un día a otro. Entonces, en referencia a la adherencia al tratamiento y a la alianza terapéutica, tenemos mucho que aprender de otros compañeros profesionales, especialmente de las personas que se dedican al mundo de la psiquiatría. De hecho, casi todo lo que está escrito sobre adherencia y alianza terapéutica en fisioterapia viene recogido de lo que ya han hecho los psiquiatras, los psicólogos y también el mundo de la medicina y de la enfermería, sobre todo especialmente en la patología crónica en farmacología, ¿no? Y en Sevilla tenemos unos compañeros en el Hospital Balmes, farmacólogos que son maravillosos y que hacen unos trabajos estupendos. Entonces, creo que no es que vayamos con retraso, simplemente es que estamos en ello. Y creo que sí que uno de los puntos clave es que se puede entrenar, por supuesto que sí. Ahora, esto es como todo, se tiene que entrenar pues basándonos en la evidencia, fundamentándonos en personas bueno, pues que hayan hecho cosas serias y que se vayan actualizando continuamente. Entonces, bueno, pues ya os digo, de alianza terapéutica, pues ahora ya nuestro compañero malagueño y su equipo, Antonio Cuesta, que lo admiro muchísimo porque creo que va por delante un poco, pero va por delante porque entiende las necesidades que estamos teniendo y va buscando el trabajo que están haciendo en otras áreas y las trae para nosotros. Como él, muchísimos otros compañeros y compañeras, que no me voy a poner ahora a nombrarlos a todos, pero en este caso, por ejemplo, la Alianza Terapéutica, el Consejo General de Fisio, pues tiene una parte donde se habla de cuestionarios validados y la adherencia tiene un cuestionario validado ya, que podríamos empezar por ahí. Es decir, todo el que quiera entrenarse ya tiene parte del trabajo hecho. Y esa parte del trabajo que están haciendo y que los clínicos estamos intentando aplicar en nuestro día a día, ahora se está empezando a realizar, para que no se pierda en una moda, como tú dices, pues que además es así, como todo, por el modelo de la teoría del cambio, que también podíamos irnos directamente ahora a esa parte, pues claro, para que no se pierda, pues tenemos que hacernos responsables del oficio, que estamos ahora ahí en el lío, para poder darle el testigo a las generaciones que vienen detrás y que realmente empiecen ellas a sentar las bases. Esto es como cualquier relación, una relación terapéutica, ¿no? Entre un paciente al principio tenemos que generar ese primer clima de confianza, hablando de alianza terapéutica, ¿no? Ya sabemos todos que esos psicólogos, psiquiatras, bueno, no voy a ponerme a hablar de autores, pero bueno, si alguien quiere luego yo le paso bibliografía o te la paso a ti y tal, ¿no? Pues esa alianza terapéutica se basa en 3 pilares, ¿no? El acuerdo entre objetivos, el acuerdo de tareas y el vínculo de confianza, de respeto mutuo. Entonces, nosotros como oficio tenemos que crear ese vínculo, no solamente con los pacientes, sino con nosotros mismos como compañeros y con los demás profesionales de la salud, para que confiemos unos en nosotros y que el trabajo que ya están haciendo algunos y que están evidenciando, nos lo llevemos a nuestro terreno y lo apliquemos. Al final se trata de que nosotros mismos seamos adherentes, hablando un poco metacognitivamente, ¿no? A todo ello. Creo que por ahí van los tiros para que no se quede solamente en una moda, en una cosa que se quedó ahí de la adherencia. ¿Por qué tenemos ahora el problema de la adherencia al tratamiento? Porque el paciente está acostumbrado hace 30 años a que llegaba a un clínico con un problema y él llegaba a que tú le dieras una solución. Tú le dabas una solución y el paciente se iba con ella, le gustase más, le gustase menos. Ahora de repente, como dice alguna gente que conozco, la fisio se ha convertido en una fisio IKEA, ¿no? O sea, tú vas, tú te lo compras, tú te lo montas.
Pero claro, el paciente no quería ir a IKEA, el paciente quería ir a comprar el mueble ya hecho. Entonces nosotros tenemos que manejar esa situación y dicen, ¿no?, que para una de las principales de la alianza terapéutica, ¿no?, para el vínculo que se genera con el terapeuta, paciente, cliente, usuario, tiene que haber confianza. Pero también dicen los estudios que lo primero que tenemos que hacer es tener confianza nosotros en ellos. Pero claro, si el paciente no entiende por qué necesitamos tener confianza en ellos, si el paciente no entiende el modelo de salud sobre el que estamos trabajando, el modelo centrado en el paciente no tiene sentido. O sea, Claro. si trabajamos con un modelo centrado en el paciente tiene que entender y que conocer y que aceptar que es él el centro Claro. y que eso lleva una corresponsabilidad. Y aquí a veces tenemos Entonces, un problema, ¿no? Porque por un es, lado, es, el, es el problema fundamental y básico desde mi punto de vista. Ese y lo sí, que tú dices, nos tenemos que entrenar como comunicadores. Sí, pero que yo no voy a yo cuando yo me siento delante del paciente, yo no tengo que entender que soy el emisor del mensaje, tengo que entender que la comunicación, aparte de ser bidireccional, estar viva y movernos y tal, es dinámica, pero que realmente ese concepto de comunicación clínica, en un modelo de fisioterapia centrada en el paciente, tendríamos que intentar pensar que el emisor es el paciente, no somos nosotros. Entonces ese cambio, cuidado, que no estoy diciendo que sea, porque entonces ya entramos en una unidireccionalidad. La comunicación es un proceso que además no es solamente emisor-receptor, sino que, bueno, todas las cosas que influyen y, por supuesto, todo lo que hay alrededor. Pero es cambiar el punto de vista de a dónde vengo. Es un poco, también tenemos mucho que aprender, de hecho, en la gente de marketing, la gente de las ventas, de la publicidad. Cuando un paciente va a una empresa de publicidad, va con un problema, pero él sabe o sea, él quiere hacer algo y ahora el publicista entiende qué es lo que, o sea, tiene que entender a la persona que tiene delante qué es lo que quiere para darle lo que quiere. ¿Por qué sí, nos buscan a nosotros? Pues porque no son expertos en eso. Pero claro, entonces, hablando y salvando las distancias porque estamos en un contexto sanitario. La mayoría de la gente que viene a buscarnos no viene a buscarnos porque quiere, viene a buscarnos porque nos necesita. Esa es sí, otra. sí. Y Esa- ahí enlazamos un poco con otra idea, ¿no? Con el tema de que me parece súper interesante esto del paciente tiene un problema, trae un problema y viene a exponerlo y a que le ayudemos. Tenemos que tener en cuenta un poco también la expectativa que tiene ese paciente, ¿no? Pero al igual que dices, el publicista no es lo mismo, un tema sanitario no es lo mismo. Nosotros tenemos no solo que resolver el problema, digamos, cumpliendo las expectativas del paciente, sino que además tenemos una labor como sanitarios de que la forma en la que cumplamos las expectativas del paciente sea una forma que mejore su salud, ¿no? Y ahí a veces pueden entrar en conflicto las dos visiones o las dos ideas, ¿no? La que trae el paciente y la que tú tienes en la cabeza. Y eso es difícil de gestionar a veces. No sé si me Sí, explico. claro, por eso, sí, al final hablamos de objetivos comunes, pero la alianza terapéutica parte de ese vínculo que se tiene que elaborar y que hay que entender que la alianza terapéutica tiene un ritmo y que cada paciente, cada persona es un mundo, cada paciente es un mundo, y por lo tanto ese ritmo de creación de alianza también es diferente entre cada paciente, entre cada vínculo. También tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que desarrollar un acuerdo de objetivos, sino también un acuerdo de tareas. Entonces, ahí si el paciente viene buscando un tipo de tratamiento, un tipo de abordaje, pues no solamente tenemos que acordar con él el tipo de objetivo, los objetivos que queremos llevar a cabo, sino también las tareas que vamos a desarrollar. Entonces, eso es un punto también que tenemos que abrir un poco más todavía. Se nos complica todavía un poquito más el trabajo. Y Sí. ahí viene la parte de las preferencias. Las preferencias y los valores forman parte de la medicina, de la fisioterapia, de la salud basada en la evidencia, ¿no? Eso de la experiencia, del clínico, bueno, la evidencia y luego las preferencias y los valores. Tenemos que tener en cuenta eso. Pero además tenemos que tener en cuenta que tenemos delante un cliente que casi nunca viene porque quiere. No es lo mismo ir a alguien a comprar algo porque se le apetece a venir porque estamos obligados. Yo, mira, Carlos, si me hablo mucho me cortas, porque yo hablo muchísimo. Más que un Dale, pueblo, dale. como dice este, ¿no? Este fisio habla más que un pueblo. Que también en comunicación hay que saber callarse, ¿eh? Que los silencios son muy importantes. Sí, hay que Pero, saber escuchar. claro, en estos días de confinamiento,
yo he pensado, ¿no? He hecho un paralelismo, si me permite. Los oficios, que estamos ahora casi, diría que hay un porcentaje muy elevado de personas que estamos trabajando en el ámbito privado, nos hemos visto abocados a no poder ejercer la profesión. Entonces, Sí. este incidente que se ha convertido en un accidente, quizás nos lleve un poco a esa situación un poco que tienen los pacientes. Es decir, de repente, sin que sea culpa tuya, y tampoco realmente general de nadie en concreto ni en particular, hemos sufrido un accidente. Es decir, hemos dejado de poder hacer lo que nos gustaba o lo que necesitábamos hacer, porque también los pacientes muchas veces vienen, si te dedicas al mundo deportivo, pero si te dedicas a una clínica habitual, la mayoría de la gente viene porque su actividad rutinaria, laboral, familiar, no puede llevarla a cabo por culpa del proceso que está llevando, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, porque esa situación de impotencia y de querer manejar las cosas sin saber muy bien cómo es lo que nos está pasando a los oficios ahora, especialmente en la privada. Y, y eso, pero si lo piensas, aunque el accidente haya sido el mismo, luego cada uno tiene unas circunstancias y unas situaciones diferentes. Exacto. Entonces, aunque tú tengas la misma lesión, estamos hartos de decir que no hay enfermedades, sino personas con patología, con enfermedad. Pues un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros, como accidentados, que encontrarnos cuando vamos a buscar asesoramiento para salir de esto? Con esa reflexión creo que deberíamos de quedarnos para pensar en que el paciente cuando viene con un accidente, es decir, cuando le ha ocurrido algo negativo en su vida que le está parando y no puede manejar la situación, por lo menos en todos los aspectos de esa, ¿qué es lo que nos gustaría encontrarnos a nosotros? Porque nosotros no estamos en una situación que nos guste ahora mismo. Exacto. Sí. Me parece un paralelismo interesante porque al final se ¿Qué trata nos un poco de afecta? eso, ¿no? De tener empatía, de entender que la persona que viene con un problema y con una carga alrededor de ese problema Eso, que tenemos que comprender, ¿no? Porque hay veces que tú te empeñas en que la solución, la mejor solución en tu cabeza para ese paciente pasa por A, B, C y D. Pero resulta que en el contexto de ese paciente B y C es imposible porque no se lo puede permitir económicamente, por ejemplo. A es imposible porque no tiene tiempo y D resulta que no encaja en su marco conceptual de cómo entiende el mundo, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo encajamos esas piezas? Básicamente yo creo que la clave está en la comunicación, ¿no? En preguntar, en Claro. intentar ir un poquito más allá, no solo el problema concreto que trae, sino quién es esa persona, ¿no? Y en la parte de la comunicación clínica, buscar el equilibrio, porque si tú vas buscando una solución y te dicen, no, la solución la tienes que poner tú, no, perdona, yo he venido aquí a que tú me des una solución, porque tú eres el experto. Sí, pero esa solución tenemos que buscarla entre los dos. Entonces, creo que el equilibrio entre el paciente que tenemos delante entienda que nosotros vamos a ayudarle, pero que él tiene que formar parte de ese proceso, tiene que conocerlo el paciente. Entonces, por ejemplo, igual que con la alianza, o sea, se habla de la metacomunicación. Si el paciente entiende lo importante que es la adherencia al tratamiento, la adherencia al tratamiento va a mejorar. El paciente tiene que saber por qué estamos actuando como estamos actuando. Pero claro, tenemos que buscar ese equilibrio entre dar la información necesaria para que ocurra el éxito de la intervención sin tampoco meternos. A todos nos ha pasado, o a mí por lo menos me pasa continuamente, que me meto a explicarle al paciente cosas que el paciente no quiere saber. Muchas Exacto, veces sí. nos metemos en unos líos de explicar, no, mira, es que por aquí, si el suelo pélvico y tal, no. A mí dime qué tengo que hacer. Entonces, este equilibrio, o igual de, Sí, no, hay que escuchar al paciente, ¿no? Y no te ha pasado, porque a mí también me ha pasado, de hacer una entrevista de una historia clínica y de decirle, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Y pum, y y un cuarto de hora, y ya. sí, Entonces dices tú, ¿cómo le corto yo sin que parezca yo una estúpida? Porque al final la confianza empieza por una relación donde tal, ¿no? Entonces, el equilibrio al final es lo más difícil de encontrar. Y entonces necesitamos estar entrenados y tener herramientas suficientes para saber entrenarse y luego, por supuesto, entrenarse con el día a día, porque al fin y al cabo la experiencia es básica. Pero tú me contabas, sí, me decías, ¿no? La experiencia es necesaria, pero evidentemente si te entrenas, pues vas a tener herramientas como para encontrarte con un... Te vas a chocar igualmente, pero quizás te vas a dar cuenta de cuáles son tus errores cuando te choques. Y eso te va a exacto. permitir
reevaluar. Aquí, Exacto. si buscamos signos comparables con el paciente cuando estamos Ujú. trabajando, también tenemos que buscar signos comparables a nivel comunicativo. Cosas interesantes, ganchos donde nosotros anotemos y digamos, pues a esta persona le gusta, o no sé, le gusta hablar mucho, no le gusta hablar. Luego hay perfiles diferentes a nivel comunicativo. Hay gente que a nivel verbal no comunica, comunica Ujú. mucho de otra manera. Que cuando tenemos que enviar un mensaje, por ejemplo, una pauta de ejercicio terapéutico para casa, pues hay gente que prefiere la imagen a la letra o el audio. Entonces, se podría hablar de muchas, muchas cosas, pero al final es eso, es buscar el equilibrio entre la participación del paciente y que el paciente ni se encuentre que ha venido a que su padre le dé la bronca, Ujú. ni que le diga, no, mira, es que esto al final lo tienes que solucionar tú. Entonces, ¿yo para qué venir? Claro, Tanto en sí, la pública como en la privada, ojo, sí, sí, que sí, sí, en los dos sitios. totalmente, totalmente. Adoptar un poco más el rol de acompañante, experto acompañante, ¿no? Más que Claro, solucionador de problemas. claro, lo que pasa es que para ello el paciente que tenemos delante tiene que entender Que y no va tiene un que, solucionador de problemas. claro, y que tiene que querer, porque ahí viene la parte de la motivación. Lo de la Ujú. motivación es súper complicado. O sea, para mí, de las cosas que más trabajo me cuestan entender y el tema de la motivación. Pero al final creo que dentro de ese trípode, la motivación, lo que más, a nivel práctico, lo que podemos hacer a día de hoy con los conocimientos que tenemos de la práctica clínica de fisioterapia en cuanto a motivación, creo que es tenerla en cuenta como las preferencias del paciente. Ujú. Entonces, si nos puede ocurrir que si el paciente no quiere trabajar con ese modelo, pues ahí tenemos muchas opciones. O bien cambiar nosotros, Ujú. o bien derivarlo a otro compañero que trabaje con otro modelo, o bien tratar de llevárnoslo a nuestro terreno. Pero claro, hablaba Iván el otro día, ¿no? ¿Necesito que alguien sea adherente a un ejercicio para dolor lumbar toda la vida? Pues hay algunos que sí, otros que no. Ujú. ¿Hasta qué punto nos interesa a nosotros enganchar a esos pacientes? Está la ética también. No nos olvidemos que Claro. son clientes, pero estamos trabajando en salud. Y la Ujú. bioética habla de la justicia, aparte de la autonomía, ¿no? Y por Sí. supuesto la beneficencia, la no maleficencia, pero la justicia está ahí. ¿Hasta qué punto estamos vendiendo un producto? Eh, Sí, ese sería otro debate, ¿no? Ese sería otro claro, debate. Estamos dando por hecho que estamos pensando en la salud del paciente, pero luego también es inevitable pensar que se juntan modelos de negocio claro. y efectivamente, efectivamente. Y no es lo mismo atender a un paciente en el ámbito público que en el ámbito privado, Hmm. el contexto no es el mismo. Sí, desde luego que hay muchas cosas, ¿no? Que envuelven esa relación entre Es la meta, personas. es la metacognición de la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, este verano estuve trabajando en un hospital y, claro, tuve que modificar mi modelo mental para trabajar con el paciente porque estaba en otro modelo de negocio diferente. Claro, entonces tú tienes que ser un estratega. A los oficios tenemos que ser estrategas. ¿Qué es ser estratega? Pues ante un entorno de incertidumbre, tener un sistema de trabajo bien Ujú. determinado. Y para eso tenemos que saber dónde estamos. Entonces, una de las cosas con las que tenemos que lidiar es el tiempo. Si sabemos el tiempo del que disponemos en cada entorno, pues tendremos que manejarnos para no volvernos locos, como dice Eduardo Fondevila, que le mando un abrazo. Pues claro, ese Le entorno hablamos no lo desde podemos aquí. manejar. Mm. Es un entorno de incertidumbre, pero habrá algunas cosas que podamos dentro de ellas manejar para hacernos un poco más fuertes ante esa amenaza que tenemos, ¿no? Entonces, pues si yo sé que trabajo en un modelo de negocio donde tengo 10 minutos para trabajar con un paciente, pues tendré que gestionarme de una manera diferente, así tengo una hora, o si sé que ese paciente cada vez que viene le cuesta 30, 40 euros la sesión, o si estamos en un geriátrico donde el paciente no solamente está allí porque lo han impuesto allí, sino que Ujú. además vive allí, entonces, y que puede decidir si a lo mejor, por ejemplo, pues en la sala de fisioterapia puede estar una hora o a lo mejor se lleva allí toda la mañana. Claro. Entonces, fíjate una cosa interesante que sí he observado yo, esto es algo personal también, pero he leído sobre esto de psiquiatría, de psicología, y me parece interesante. Y es que la alianza terapéutica no solamente se tiene que trabajar y la adherencia al tratamiento a nivel individual. Los psiquiatras, los psicólogos cuando trabajan con los problemas familiares, ¿no? Entonces, yo lo extrapolo, no sé si hay algo escrito, probablemente sí, a cuando se trabaja en grupo, en fisioterapia. Ujú.
imagínate una sala de todos estos compañeros que trabajan, yo me llevé 7 años trabajando en un geriátrico, ¿no? Entonces, cuando tú creas ese vínculo de confianza con el paciente, Sí. hay veces que cuando trabajas en grupo y la gente entra y sale, ese vínculo se transmite a unos y a otros. Entonces, esa seguridad, se van las transferencias que hablan, ¿no? Entonces, Ujú. al final, es importante el establecimiento común de objetivos, el establecimiento común de tareas, pero cuando trabajamos en grupo, la gente, los compañeros y compañeras que trabajan en atención primaria con clases grupales, o cuánta gente nos damos clases grupales de ejercicio terapéutico, ¿vale? Por ejemplo, preparación al parto. Entonces, es interesante entender que esa alianza terapéutica también ocurre y se puede manejar en grupo, y es muy bonito de ver. ¿No te ha pasado, no sé, pero no te ha pasado si has trabajado con grupos, que has visto que hay personas que incluso han cambiado sus preferencias, pero no porque tú le hayas obligado, sino porque ese grupo ha hecho que se Sí, genere? sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí. bueno, Lo de los grupos es súper interesante porque además incluso a la hora de lo que hablamos, ¿no? De la adherencia terapéutica hay muchas veces que el poder del grupo, el decir, ostras, mira, tienes aquí un grupo donde venir, hacer tus ejercicios, etcétera, y el sentirse arropado con esa gente, el vínculo que se establece ahí dentro, puede ser sí, el gancho perfecto para que esa persona sí. siga haciendo sus ejercicios, de cosa que no habría hecho si lo tuviera que hacer en casa, ¿no? Por Claro, ejemplo. ahí podríamos hablar de la adherencia. La adherencia es un concepto que es multidimensional, se le atribuyen 5 dimensiones fundamentales. Entonces, siempre cuando por primera vez lees de adherencia, por lo menos me pasó a mí, yo creía que la adherencia solamente dependía del paciente. Claro, ahora te Ujú. metes en el modelo biopsicosocial. Entonces, la adherencia depende del paciente, pero también está interrelacionada con el entorno sociocultural del paciente. No es Exacto. lo mismo un paciente que vive solo, un paciente igual, que tiene recursos económicos, que vive en la montaña, al que vive en la costa, que vive en una gran ciudad, en un pueblo, el que no tiene coche. Luego está la tercera dimensión, que es la dimensión de la enfermedad. No es lo mismo un paciente, una misma persona que pase por un problema de salud, que esa misma persona con otro problema de salud diferente. Exacto. El entorno social, perdón, sanitario, es decir, todos los sanitarios que están alrededor trabajando, que eso nos Ujú. encontramos los fisios a diario con barreras comunicativas, ¿no? Y eso es una barrera también que, si queremos mejorar la adherencia al tratamiento, tenemos que abordarlo multidimensionalmente. Porque a lo mejor estamos haciendo mucho esfuerzo en uno de los picos del pentágono y en el resto nos estamos olvidando y Sí, nunca llegamos, ¿no? Y la quinta dimensión es el tratamiento. Entonces, bueno, no es lo mismo que un paciente se tenga que tomar una pastilla, a que se tenga que inyectar un medicamento, a que tenga que hacer un ejercicio, se tenga que hacer EPI o yo qué ujú, sé. Entonces, sí, las 5 dimensiones de la adherencia hay que manejarlas. Y la dimensión social, el trabajo con grupo es muy interesante por esa retroalimentación. La ujú, retroalimentación, que también es clave en la adherencia al tratamiento, es decir, que la gente sepa si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien y por qué, para poder cambiarlo. Si al final, mira, la gente lo que queremos es soluciones, pero tenemos que tener sentido común. Entonces, yo quiero exacto. solucionar mi problema y la gente no va allí por gusto normalmente. Bueno, hay quien, sí, Sí, podemos ir por depende, gusto, ¿no? depende del caso, pero Depende, sí. depende del caso. Pero claro, entonces no tendríamos problemas de adherencia habitualmente, ¿no? Ujú, Entonces, ese ir allí porque tiene un problema, al final lo que quiere es saber si ese problema tiene solución o no. Hay muchas cosas de las que hablar. ujú, En la parte del tratamiento en sí, yo me fundamentaría en la alianza terapéutica y no solamente obcecarnos en conseguir objetivos comunes, sino que la tarea también sea común, manteniendo ese equilibrio entre que no sea el paciente el que me diseñe el tratamiento, ni sea yo el que se ujú. lo imponga, ¿no? Una cosa ahí intermedia, toma de decisiones compartidas. Eso En la es un parte, poco, sí, es un poco sí, una sí, sí, negociación, ¿no? claro, al Es el final, decir, mira, la sí, mejor propuesta sería esta, pero bueno, ¿esto cómo encaja en tu vida, no? O sea, ¿cuáles son tus horarios de trabajo? ¿Qué tiempo le puedes permitir? ¿Con qué tiempo te puedes comprometer para hacer esto? En función un claro, poco de lo que te va contando el paciente, puedes ajustar, aunque no sea el tratamiento perfecto que tú tuvieras en tu cabeza, pero claro, probablemente si es un tratamiento que el paciente va a cumplir, va a ser mucho mejor que el tratamiento más perfecto que tú tengas en la cabeza, ¿no? eso es lo que tenemos que desmontarnos, que la flexibilidad tiene que estar ahí y que luego la adherencia es dinámica. A lo mejor hay una época en tu vida en la que vas a poder dedicarle más tiempo y de repente aparece un problema. Entonces, el paciente lo que tiene que ver es que nosotros le estamos escuchando realmente, pero no Ujú, escuchando escucha activa que también, sino escuchando en papel, con una historia.
yo no solamente tengo que hacer un diagnóstico de salud de qué es lo que te pasa, porque es fundamental el diagnóstico de fisioterapia, porque maneja los tiempos. El pronóstico es clave también. Si tenemos que saber cuánto tiempo le podemos dedicar a un paciente en intraconsulta, interconsultas también. No es lo mismo trabajar con un esguince de tobillo de grado 2 que con una fractura de maleolo, o en fin. Entonces, claro, el pronóstico es importante para manejar los tiempos y a partir de ahí, pues decirle al paciente, oye, mira, necesitamos trabajar durante tanto tiempo y necesito que tomar una serie de datos para saber que con este diagnóstico y con este pronóstico también tengo que hacer un diagnóstico bio, pero también psico y también social. Y entonces, igual que tomamos signos o sea, tenemos que tomar datos relevantes para poder reevaluar posteriormente, también tenemos que tomar datos relevantes para poder evaluar posteriormente si lo estamos haciendo bien o no. ¿Cómo? Pues que es que están escritos ya, es que hay muchos compañeros y compañeras que se están dedicando a validar ya una serie de cuestionarios. Oye, que los cuestionarios necesitan tiempo. Porque tenemos que manejar los tiempos. A lo mejor tenemos que dedicarle 10 minutos o las nuevas tecnologías, que podríamos hablar otro día de nuevas tecnologías. Pues te lo mando por mail, tú lo rellenas y cuando tú puedas me lo mandas. O a nivel de software, ¿cuántos software hay ya que recogen a nivel diario, ¿no? Compañeros de Sevilla, Alejandro Suero, que está haciendo un trabajo maravilloso con su equipo a nivel de tablet, ¿no? Rehabilitación de mano. Directamente te recogen la adherencia al tratamiento, los datos. Pero los fisios necesitamos trabajar con datos. Nos han dicho, tenemos que recoger datos de lo bio, sí, y de lo psico y de lo social. Porque no es lo mismo que me diga una señora, bueno, tengo un caso que si quieres te lo cuento, es que no sé cómo vamos de tiempo. Cuéntalo. De lo social, claro, lo social. Es que me ha pasado tantas cosas que me imagino que igual que a todo esto es para hacer un foro de cosas que han pasado. Fíjate, el problema de la incontinencia urinaria, por ejemplo, se llama la epidemia silenciosa, ¿no? Ya sabemos la prevalencia que hay y tal. Pero la mujer, el hombre, bueno, el hombre también, por supuesto, ¿no? Te pongo el caso de una señora que me dijo que no hacía los ejercicios porque su marido se reía de ella, ¿no? Pues, claro. Yo le dije, bueno, ¿tú quieres que yo invite a tu marido a venir y le explico la importancia que tiene el ejercicio? Si tú quieres, me dijo, sí. Y vino el hombre y se lo expliqué. Y ya no se reía porque lo entendía. Entonces, esto es importante, la parte social. Súper importante. Yo necesito tener datos relevantes, pero no los que yo pienso que son relevantes, sino los que son relevantes para mi paciente. Exacto. Porque nos enseñaron a ser superhéroes del modelo rehabilitador, que tú llegabas allí y decías, este hombre le duele la cadera, pero es que además de doler la cadera, debería perder peso. Entonces lo voy a mandar a la nutricionista, porque además creo que debería dejar de fumar. Y voy a intentar hacer la entrevista motivacional y hablar con mi amigo que es psicólogo. Perdona, ¿tú a qué has venido? Yo te soluciono o intento poner una solución contigo a tu problema. Y ahora, si luego me convierto, como dice mi querida Pilar, en mi fisio de cabecera, pues me convierto en tu fisio de cabecera. Y si el fisio de cabecera lo que hace es mandarte a un compañero, pues yo que sé, que te digo, yo no hago invasiva, pues se lo mando a mi compañero Pablo Salazar, que le mando también un abrazo. Oye, mira, yo no hago invasiva. ¿Tú quieres hacerte invasiva? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo hace 2 años me hice invasiva, que vivía en Canarias y me fue muy bien, ya, con mi compañero. Yo estoy haciendo fisioterapia porque yo estoy solucionando o dándote una solución. Pues lo mismo con la parte social. Hay veces que no puedes ayudar al paciente porque el paciente no quiere que le ayude. Y entonces eso también es hacer fisioterapia, es empoderar al paciente. Y ahí, ¿no? Cuando también estaban haciendo ahora aquí un par de preguntas en el chat. Pues me vaya por una, pero es que no lo veo. No te preocupes, ya te las transcribo yo. Vale. Que va un poco en esta línea, ¿no? En decir, vale, ¿cómo manejamos? Porque eso es algo que tenemos, todo el que trata pacientes se encuentra con este tipo de problemas, ¿no? El paciente que te viene buscando una solución, etcétera, pero resulta que lo que le planteas te responde con ya, pero es que no tengo tiempo, o ya, pero es que no, o ya, pero es que yo eso no, es que no, cuando te encuentras un paciente en el que sus expectativas están bastante lejos de tu forma de trabajar. Yo te cuento un poco, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar hace ya demasiados años, bueno, era un idealista de la vida y quería cambiarle la vida a todos los pacientes que entraban en la consulta, ¿no? Y eso fue una gran fuente de frustración
hasta que te das cuenta que obviamente no puedes ayudar a todo el mundo, no eres tú la persona que tiene que ayudar a ese paciente, y hay cosas que a lo mejor, pues bueno, hay que dejarlas pasar, o el paciente tiene que ir por otros procesos, ¿no? Pero Sí. ¿hasta qué punto, mi pregunta va un poco, hasta qué punto te enzarzas en intentar convencer a ese paciente? ¿Con qué tipo de estrategias puedes convencer a ese paciente? ¿O directamente me dices, bueno, pues aquí no te podemos ayudar si no Claro. pasas por este aro, ¿no? Entonces, ese equilibrio es difícil. No sé tú cómo lo enfrentas. Mira, yo te hablo desde dos puntos de vista. Te hablo desde mi experiencia y te hablo de lo que se dice, ¿no? Lo que se dice, y no estoy en contra, simplemente que como todo en la vida ni es blanco ni es negro siempre, ¿no? Y que Exacto, cada uno lo vive de una exacto. manera diferente. Pero bueno, no es lo mismo eso, ¿no? Lo mismo trabajar, por ejemplo, en un geriátrico, donde, bueno, pues hay unas circunstancias especiales, que trabajar en un hospital, que trabajar en una sala de atención primaria, en el domicilio de las personas, donde entras en su intimidad más absoluta, que en una clínica privada, que en una mutua. Entonces, partiendo de la base que es muy complejo lo que estamos tratando y que yo puedo intentar dar una visión siempre parcial de todo, Sí. recordando eso, ¿no? El problema que Mm, tenemos ahora los oficios es que no podemos trabajar, pero cada mm, uno dentro de ese problema común, cada uno tiene unas circunstancias especiales. Pues igual en la sí, práctica clínica, ¿no? Dicen los que saben que en la alianza el terapeuta y el paciente tienen que aunar, perdón, las expectativas. Mientras más ujú, congruentes están las expectativas de uno y de otro, mayor éxito tiene. Ahora bien, necesitamos manipular las expectativas de nuestro paciente, es engañarnos, porque al final realmente no vamos a conseguir nada. Otra cosa es que encontremos dentro de ese contacto con el paciente que el paciente descubra nuevas necesidades y esas necesidades puedan ser cubiertas por nosotros. Perfecto. ujú. Yo tengo un caso muy extremo de una señora mayor que vino, fíjate cómo vino. Vino, o sea, en la agenda mía, en el ordenador, figuraba el nombre de un señor. Y yo esperaba a un señor. Ujú. Cuando llegó el señor, llegó con una señora. Y entonces se sienta en la tal y le digo, bueno, fulanito, vamos para adentro, ¿no? Y le dice fulanito a su señora, vente conmigo. Se sientan los dos delante, mira, esto es real, real. Me siento y le digo, bueno, cuénteme usted, le voy a hacer una historia clínica, que lo primero que vamos a hacer, le cuento la movida y me dice, no, 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 pero si la cita no es para mí, es para ella. Digo, ¿cómo? Digo, ya empiezas tú a tener que trabajar la parte comunicativa no verbal, Sí, ¿no? sí, el Para que no. poner... Porque claro, si tú empiezas a encontrarte mal, pues ya empiezas a mandar mensajes no verbales de inseguridad y ahí mal va. Muy bien. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y yo para qué vengo aquí? Y le dice, no, es que te he cogido la cita a ti. Ojo, te he cogido la cita. Eso es igual que el paciente que viene y dice, vengo a que me quites esto. Vale. Entonces la señora le dolía la cadera. Y le digo, bueno, ¿pero usted qué le pasa? No, a mí me duele la cadera. Pero vamos, que yo no sabía ni que yo venía aquí hoy. Y bueno, ¿usted Claro. quiere que yo le pregunte? Y me dice, Empezamos sí, bien. sí, sí. Vale. Intento hacer la primera parte de screening, ¿no? Ujú. Bien. No te voy a contar toda la historia, pero sería para contártela. Porque, bueno, es un ejemplo de eso, de screening, de comunicación y de adherencia y de todo. Y de fisioterapia pura. En definitiva, la señora lo que le pasaba era que su marido y su hija salían a caminar todos los días al campo. Y ella Ujú. no quería salir al campo. Entonces, cada vez que salía al campo le dolía la cabeza. Y el marido quería que yo le quitara el dolor de cadera para que la mujer saliera al Para que campo con saliera la al campo. marido. Si a mí me coge esto en el año 2002, pues te lo puedes imaginar, ¿no? O sea, yo hubiera Hmm. dicho, venga, yo le quito a esta mujer dolor de cadera por mi madre de mi arma. Sí, 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 sí. Entonces, no es que lo hiciera perfecto, pero me cogió pues con unos pocos años más de experiencia y igual que me he frustrado con mucha gente como tú dices, porque he querido solucionarle la vida y no he podido, en este caso en concreto le hice la historia, evidentemente, porque noto que si no tiene que tocar, ¿verdad? Entonces digo, a ver si al final nos vamos a encontrar aquí con un banderón Ujú. rojo grande Ujú. y tal, y vamos a meter la pata. Vale, bueno, le hice toda su historia y le dije, mire usted, ya que ha venido usted aquí, porque más de uno le he dicho, mira, no pasa nada, no estamos en el momento y no te cobro la sesión y no pasa absolutamente nada. Eso también depende de dónde trabajes, si tus compañeros, tus jefes te permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esta mujer yo al final lo que hice fue
coge la pierna y le la moví un poquito y hablé con ella, estuve charlando con ella un rato y tal y cual, no sé qué. Y al final le dije, mira, fulanita, yo creo realmente, porque tenía un diagnóstico médico, bueno, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Una tendinitis de glúteo y tal, trocanteritis. Entonces le dije, mira, fulanita, yo estoy encantada de que tú vengas. Si tú quieres que intentemos buscar una solución para tu cadera, para que tú te puedas ir a caminar, tú vienes y yo te traigo. Si no quieres venir, no pasa nada. En el momento que tú estés preparada, ¡ay, qué amable! ¡Ay, qué linda! Me daba besos antes del coronavirus. Me daba besos, no sé qué. ¿Me volvió a llamar? No. ¿Yo me frustré? No. Es un caso extremo. Sí, pero es muy interesante porque es súper ilustrativo, ¿no? De lo que estamos hablando. Es un poco Ni ella estaba allí porque esa persona quería. no estaba dispuesta, claro, no tenía ninguna necesidad, Claro, claro. ¿no? Es que, y a veces, y ahí, fíjate, nosotros los fisios, ¿no? Haciendo un poco también ahí como una autocrítica, sobre todo a nuestra generación, ¿no? De intentar buscar disfunciones, intentar encontrar problemas en el paciente que resolver, cuando eso no son problemas para el paciente. El paciente viene No con lo sé. una cosa concreta y necesita una solución para una cosa concreta. Y nosotros nos empeñamos Sí, en buscar que el hombro esté mejor puesto, que el no sé hombre. qué, que el no sé cuál, que el no sé cuál, ¿no? Y al Y no final es... es que no estás solucionando problemas, lo que estás es creando nuevos problemas, estás fragilizando al paciente, como lo Iván también, y al fin Exacto. y al cabo no estás haciendo fisioterapia. Si yo saco algo positivo de esa reunión, de esa particular y de ese caso particular, pues que aproveché el poder hablar con ella y que estuviera el marido delante para que ella pudiera verbalizar cosas que quizás hasta ahora no sabían verbalizar. No soy psicóloga ni lo quiero ser en el sentido de que tal. Si yo hubiera visto un problema, como lo he visto en otras ocasiones, los he derivado a compañeras y compañeros para que trabajen en común. Igual que trabajamos con entrenadores, igual que Exacto. trabajamos con rehabilitadores, con médicos, con ginecólogos, con matronas, pues también trabajamos con psicólogos y también trabajamos con otro tipo de profesionales. Pero no era el caso, es que la mujer no quería ayuda, partiendo de la base que ella iba buscando, pues, o sea, iba acompañando al marido, ¿no? Entonces, bueno, que a lo mejor me hubiera salido la jugada y hubiera tenido una paciente fiel para toda la vida, pero con un objetivo que va completamente ajeno. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables, porque todavía, y más con esas generaciones que se han criado y se han educado en un modelo tan rehabilitador, que somos capaces de persuadirlo y de decirle a esa señora que necesita ir todas las semanas al fisio, porque si no se va a quedar en una silla de ruedas. Y esa mujer le da la credibilidad suficiente porque le he caído simplemente bien. Sí. Porque también hablan de alianza terapéutica, que muchas veces no hace falta generar resultados positivos, exitosos en la terapia. Simplemente creando un vínculo, ya eso ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Que hemos caído en gracia con alguien. Y dices tú, es que tan extremo que esa persona dice, no, lo que tú digas yo lo hago. No, es que no es eso Sí. tampoco, ¿no? Sí, Vuelve otra vez. externaliza toda su responsabilidad en ti, ¿no? O incluso alguien que no es una persona con un locus de control interno que viene a decir, oye, tengo un problema, ¿cómo lo solucionamos? Y digo, perfecto. Pero por lo que sea, hablan también otros autores que a lo mejor si practicas el mismo deporte que esa persona, o son temas muy profundos, ¿no? O si alguien ha tenido un éxito muy importante, claro, las expectativas, ¿no? Entonces, cuidado con el manejo de eso, porque muchas veces se hace una expectativa muy alta y quieren que tú hagas todo por ello, ¿no? Entonces hay que buscar un poco el intermedio y el equilibrio, ¿sí? Sí, Pero bueno, eso también es otro tema, ¿eh? Para debatir. Me imagino que también te habrá pasado. Va un poco en la línea de lo que estás diciendo. Cuando te conviertes en el superficio de un paciente, ¿no? Porque le has ayudado a resolver un problema que quizá no sí, es que fuera especialmente complicado, pero bueno, pues has tenido la suerte de que has dado con la tecla en sí, el momento adecuado y el paciente mejora de una forma llamativa y ya te conviertes en el superficio y te tiene ya como, bueno, no, es que yo voy donde Carlos porque es que Carlos, voy donde porque... Y dices, eso sí. que a la larga, yo solo veo más un problema. A mí esos pacientes me suponen una carga en las siguientes sesiones que tengas que tratar porque vienen con unas expectativas totalmente desajustadas a lo que es la realidad, ¿no? Se piensan que Y les vas a cuando, poner las manos y se van a curar solos porque eres súper Carlos. Y dices, y ostras, cuando eso es un cuando tú te problema. vas de vacaciones y tienes que irte a otro y me dice, no, es que fulanito para mí es mi fit. Y entonces dices, tu madre mía,
a ver cómo gestiono yo esto para que no haya lío, ¿no? Entonces, bueno, Claro, que sí, son situaciones. una cosa es el vínculo personal, ¿no? Que tú puedes tener bueno, pues una muy buena relación personal con alguien, pero otra cosa es cuando te ponen ¿no? Te suben a ese pedestal. Ahí ya... Claro. Y... Hablan de la alianza terapéutica de que tiene dos partes, ¿no? La relación real y la alianza de trabajo. Entonces, la relación real es ese vínculo que se crea y la alianza es la capacidad de trabajo conjunto. Hay gente con la que te llevas súper bien, pero luego no eres capaz de trabajar con ellos. O ya empieza el tema de los planos comunicativos. ¿Por qué no podemos trabajar con nuestro hermano? ¿Por qué no podemos tratar a la vecina? Porque es que no, porque son planos diferentes. O también ocurre con las personalidades. Se habla de complementariedad. Dentro de la alianza terapéutica también se habla de la complementariedad. Este paciente que llega y tú dices, pues este paciente no es para mí. Sí. No es para mí. Y a lo mejor trae un problema del que yo soy muy buena trabajando, pero no es para mí. Pues bueno, pues ahí está el no perder un paciente, sino salirnos de ahí, de nuestro yo, y de decir, a ver, yo quiero, aunque no pueda yo ayudarlo, pero yo quiero ayudarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? Pues se lo mando a otro compañero. Si trabajo con más gente, pues muy sutilmente tú trabajas con él y en la siguiente sesión, pues se la mandas a otro compañero y no pasa nada. Se lo dices, porque también te habrá pasado de coger cita con alguien y luego que te hayan dado cita con otro y venga el paciente cabreado. O sea, es que yo tenía cita con fulanito y me han puesto contigo, yo no tengo nada en contra tuya. Entonces, esa complementariedad y ese vínculo hay que también saberlo manejar muy bien. Y lo que tú dices, gente que llega a ser realmente, yo tengo pacientes que llevo tratándola 20 años, entonces, claro, dice, tratándola 20 años, pues a lo mejor de 3 años en 4, pues cuando tienen algún problema te llaman. Pues no es una relación sana, ¿no? Es una relación sana. Podríamos hablar de cómo se lo montan otros compañeros de la salud, que hacen revisiones y hacen cosas, pero eso sería otro hablar. Sí, la verdad que estamos sacando temas que me parece que son súper interesantes, ¿eh? A mí esta parte de la complementariedad, del tipo de persona que tienes y de cómo aprender a identificar esas cosas, ¿no? Y sobre todo un mensaje que me ha gustado de lo que has dicho es que esto se puede aprender. Que desde Sí, luego sí, que para realmente integrarlo hay que poner las cosas en práctica, pero no es lo mismo poner algo en práctica sobre una base que tiene una estructura, que está estudiada, que se sabe que sí, hay cosas que funcionan así, que practicar un poco aleatoriamente según, según te salga, sí. ¿no? Que es lo que hemos Claro. tenido que hacer muchas veces. Y pasa Entonces, luego que lees y dices, pero esto es lo que a esto es lo que yo le llamaba en mi cabeza, exacto, ¿no? exacto. Pero ahora Sí, tiene un nombre y hay un libro que yo leí cuando era chica que se llamaba El hombre que ya no tenía nada que hacer, ¿no? Que era que se encerraba en su casa e inventaba cosas. Entonces, cuando estaba tan embarcado en lo que estaba haciendo, que cuando salía a la calle resulta que todo ya estaba inventado y se frustraba. Entonces, yo creo que hay que aprender de lo que han hecho los demás para seguir construyendo una base sólida para exacto. porque además los oficios que trabajan en investigación en docencia se pueden nutrir mucho de los que estamos ahí todo el día con los pacientes, que les podemos dar una información muy valiosa, que igual que nosotros bebemos de lo suyo, ellos pueden beber de lo nuestro. Si no Y es ponemos en práctica, fundamental. claro, entonces al final es formarte a través de los que saben, pero luego tener la iniciativa, la proactividad de que una vez que tú te has formado, con la experiencia que tú estés teniendo, también dar datos para que podamos seguir actualizándonos, porque hay veces que por muchos datos que te den, empiezas a equivocarte. Oye, pues hay veces que a lo mejor pues hay que cambiar las cosas. Y así es como se innova y se avanza en la profesión, ¿no? Sí, al final un poco el mensaje es que nos tenemos que poner más juntos, todos a trabajar juntos, cada uno en su ámbito, ¿no? Tampoco querer Uh-huh. saber de todo y hacerlo todo, o sea, yo creo que eso es imposible. Cada uno se tiene que especializar en una rama concreta, pero al final somos todos complementarios, ¿no? Y esa parte que dices de cómo los clínicos tenemos que informar a los que están investigando me parece fundamental para que la ciencia y la investigación que se hace sea relevante para el clínico, porque si no Sí, se hace sobre una base del día a día, pues al final hay veces que lees cosas que dices, bueno, sí. esto a mí tampoco me dice nada, ¿no? Para mi día a día. Eso es muy Mira, yo importante. no soy investigadora, pero y tuve que hacer una revisión bibliográfica para poder cerrar el grado. Entonces, hice una revisión bibliográfica sobre la adherencia al tratamiento en la incontinencia urinaria a través del entrenamiento de la musculatura. Y me di cuenta, cuando hice la revisión, de que la adherencia al tratamiento muchas veces no están los datos bien recogidos
porque los sistemas de medición de adherencia al tratamiento no son elegidos tampoco por el paciente. A ver si me explico. Tú tienes un problema de salud y te dicen que tienes que hacer ejercicio durante 12 semanas y que además tienes que recoger esos datos de si lo estás haciendo o no en un sitio, en un cuestionario, con entrevistas clínicas, asistiendo al centro de salud o a la clínica tal, bla. Entonces, el problema de la adherencia al tratamiento no solamente está en si el paciente se adhiere al tratamiento o no, sino que en las investigaciones, la gente que hace investigación tiene que hacer sistemas de medición fáciles, igual que nosotros buscamos ejercicios fáciles, relevantes, sencillos, los sistemas de medición tienen que ser sencillos y relevantes para el paciente, porque si no, no se mide correctamente la adherencia al tratamiento. Interesante. ¿Me explico? Entonces, Sí, no es que yo esté diciendo a los investigadores lo que tienen que hacer, sino que si nosotros en la clínica vemos una cosa y no se la trasladamos a los otros que están investigando o al revés, entonces vamos mal. Estamos haciendo un esfuerzo otra vez, pero no encontramos los resultados que todos queremos.